Hey, bienvenidos. Este es el segundo capítulo de Ensamblando la Historia, el podcast automotriz donde conoceremos los hechos más bizarros, absurdos, extraños e ilógicos que nadie quiere recordar de la historia automotriz. Como siempre me acompaña mi buen amigo, el casi ingeniero Enrique Flores. ¿Enrique? Gracias, Andrés. Es curioso porque este es el séptimo intro que grabamos y creo que este es el que por fin va a quedar. Me parece perfecto, suena bien y tiene estilo. Si bien en este podcast vamos a hablar sobre, como dije, eventos extraños, hablaremos de eventos que, si bien afectaron mucho a las personas, no tuvieron tanta, no vamos a decir que publicidad, pero no es tan tenido en el consciente colectivo como debería. Hoy hablaremos sobre estos vehículos que han estado involucrados con eventos o catástrofes nucleares. Excelente. Obviamente no es que ellos lo hayan, que el vehículo por su culpa haya explotado, no, sino que la mano de obra estuvo involucrada, que personas estuvieron involucrados y por nuestra culpa nos estamos muriendo. Mira, no sé por qué, pero tengo el presentimiento de que los rusos tienen algo que ver en esto. Mira, sí y no. Pero bueno, al final estos vehículos solamente hacían su labor de estar cargando este equipo, y por eso el capítulo de hoy es vehículos cargando el poder atómico. ¿Estás listo, Miguel? Eso lo hicieron los Simpsons mucho antes que tú, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué esperabas? Energía atómica. Y empezamos. En el año de 1859 se dio uno de los mayores descubrimientos que revolucionó y dio origen a las mayores investigaciones en los campos de la física atómica, la medicina y la tecnología. Este fue el desarrollo y aplicación de los rayos X. Pero pese a que este descubrimiento deleitaba y perturbaba a las personas, no se detuvieron ahí, y solo un año después se dio una gran aportación al campo con el descubrimiento de las sales de uranio, que irónicamente no se les veía futuro brillante o potencial necesario para las nuevas demandas de la ciudad. Dato curioso, las sales de uranio es básicamente lo que da mucho poder atómico, es de los mayores almacenadores. Algo así como tu pila alcalina, estas son las sales de uranio. Ah, claro, una pila con la posibilidad de partir dos átomos, un átomo por la mitad más bien. Básicamente. Ah, genial. Y citando al buen Stephen Hawking, dijo que la humanidad estaba destinada a extinguirse y que las inteligencias artificiales serían la principal causa de esto. Pero algo que ni este gran hombre sabía es que el ser humano es torpe, necio e ignorante de su propia historia, por lo que nosotros mismos nos vamos a llevar su atención. Y para muestra al día de hoy, esos tres casos en los que aprenderemos que no solo la realidad supera la ficción, sino que al final la mano de obra barata no es lo mejor. Oh, maldición, ¿estás diciéndome que los teléfonos Samsung están hechos de sales de uranio? Nuevamente echándole a Samsung una disculpa por adelantado, pero más o menos. Oh, demonios. Miren, sus celulares pueden estar hechos con uranio en vez de coltán extraídos de niños africanos. Tras esta buena publicación empezaremos a Mira, para empezar, iniciaremos con una historia que nos muestra que con dinero, petróleo y armas baila el perro. O en ese caso, Palomares. Oh. El 17 de enero de 1976 se amaneció con un día soleado, un bonito mar y fuertes rachas de viento. Todo eso ocurrió en la pedanía de Palomares. ¿La qué? Pedanía. Esta es un municipio español de Cuevas de Almanzora, en Almería, España. Ah, ya, pedanía, es que pensé que se te había trabado la mandíbula No, después de así tanta radiación. No, y apenas estamos empezando, se va a poner igual. Mira, para ponerte en contexto a la época, en aquel mismo año se inauguró el Estadio Azteca. Ok. Los Beatles publicaron su primer álbum, Revolver. Y el mundo estaba cruzando por un conflicto muy peculiar al que llamaremos y siempre será recordado como Guerra Fría. Ah, Sí, mira, fue la guerra más aburrida de todas. sí, de hecho. No como la guerra de Vietnam, ¿verdad? De Estados Unidos. En Estados Unidos yo todavía quiero una visa en algún momento, quiero ir, así que enrique esa parte, pero continuamos. Ese día, como ya era muy común divisar aviones en aquella zona, porque era una zona costera, pues lo de siempre, ¿no? Divisaron en este caso 4 vehículos. Eran 2 aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, un avión cisterna y un bombardero de reabastecimiento de combustible. Verás, era muy común en esos años que Estados Unidos hiciera estas maniobras. Mira, era común en esos años y desde entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos va e invade otros países sin motivo alguno. Y ordena bombardeos aéreos porque se siente inseguro. No estoy diciendo que eso se apega a la realidad, pero bueno, no voy a meterme a hablar sobre lo que hizo Bush con... ¿cómo se llama? La Biblioteca de Alejandría. Mira, no quiero meterme con la CIA, pero continuamos. Y lamentablemente terminaré metiéndome con ella. Ay, Dios. Mira, verás, como te digo, ya era muy común ver eso. Ese día se visitaron 4 vehículos y se estaba haciendo, dicho justamente sobre esa zona, una maniobra de reabastecimiento de combustible.
Se les muestra ahorita una imagen de cómo es el concepto, en el cual has visto la película de Batman, No, de Caballero Asciende. no. Básicamente es un avión, se pone atrás del otro, ligeramente abajo, con una inclinación de 45 grados. Ah, como si dos aviones intentaran coger. Más o menos. Pero mira, al mismo principio, pero con más elegancia. Por favor, un avión se pone abajo, otro arriba, inclina una manguera a 45 grados y deposita su combustible. Sí, Exactamente. solamente que en vez de hacerlo por la parte de atrás, es por la parte de frente. Qué asco. Los aviones inventaron el sexo oral. Pero bueno, estaban haciendo esa maniobra cuando de manera inesperada los tripulantes del bombardero B-52, dato curioso, estaban regresando a Estados Unidos porque tenían esa costumbre. Los llevaban a espiar y por cualquier situación siempre iban cargado con armamento. En este caso, bombas atómicas. Pensé que el otro avión había dicho, no, guácala, comiste piña. No, pero en ese momento llevaban 4 bombas atómicas y que estaban cargando porque iban a ir a territorio ruso y por cualquier eventualidad. Claro. Llego. ¿Ves? Estados Unidos ordena bombardeos atómicos cuando se siente inseguro. Sí, lamentablemente sí. Mientras hacían esa maniobra, el piloto notó que algo iba mal y de pronto el avión de reabastecimiento empezó a darle llamas. Los tripulantes del bombardero accionaron los asientos eyectables y abandonaron la nave. Conscientes de que no serían capaces de evitar que el vehículo chocara con los demás, bueno, el avión, el carguero chocara con los demás, trataron de huir y no salió tan bien como digamos. Solo 4 de los 7 tripulantes del B-52 sobrevivieron y nadie de la otra aeronave. Los 4 bombas termonucleares, que son más o menos 65 veces más fuertes de las que explotaron en Hiroshima, se mezclaron con una lluvia de pedazos de fuselaje y fuego, porque gasolina que iba cayendo, y se estamparon en la ciudad de María. Para no hacer el cuento tan largo, ninguna de las 4 bombas estalló, que si lo consideras es una suerte. Sí, hubieran hecho un Peiyosaki. Sí. Y bueno, ninguna explotó, solo una al caer se destruyó y dejó desechos en toda la zona. Y otra bomba que también cayó, esa cayó en el área del mar, lo que ocasionó que fuera una operación masiva de búsqueda y rescate en medio de la más absoluta, digamos que secretismo impuesto por el imperio del Pentágono, porque para mí es un imperio, realmente ellos controlan todo, y la dictadura de don Francisco Franco. Genial. El buen Frankie, ¿no? Pero bueno, la bomba perdida en el mar se quedaría intacta, incluso podría ser recuperada por algún otro país, en especial por la Unión Soviética. Sabiendo cómo era, tenían miedo de que los planos que estaban trabajando los subiera alguien más. Cosa rara, porque ellos tenían mejores tecnologías. Rusia tenía mejores cosas que hacer, enviar un hombre a la luna, enviar un perro al espacio, Enviar satélites no tripulados y... encontrar al Yeti para usarlo como arma, ya sabes, pero una bomba atómica, ay, por favor, a Rusia le sobra potencial atómico. La verdad es que sí. Por ello, la Armada de los Estados Unidos, con previa autorización del gobierno, desplegó un gran dispositivo de buceadores, 34 buques y 4 mini submarinos sumergibles. Todo esto para que el 15 de marzo de 1966, el mediodía, más o menos, fue localizada y finalmente recuperada hasta el 7 de abril por los ciudadanos de Francisco Simón. O sea que se supone que eso es el más absoluto secretismo. Mira, en ese momento era secreto, y de hecho solamente se hizo público por esta persona, Francisco Simo, la persona que lo ubicó y lo recuperó. Y se hizo popular porque todos los vecinos le decían, Paco el de la bomba, porque él la recuperó, él la encontró y él la sacó. Mira, no se hizo más famosa porque en esos tiempos no había Facebook, Twitter o Instagram donde podías decir hashtag aquí con la bomba radioactiva. No, pero sí había periódicos. Le hicieron nota, lo hicieron héroe nacional solo por encontrar una bomba. Por favor, ¿quién lee los periódicos? Esos periódicos se van a morir junto con mi abuelo. Ya está muerto. Mira, todavía son fuentes más o menos confiables. Ah. De ahí 2 de las bombas que chocaron contra el suelo no se rompieron. De hecho también hay imágenes de ellas, en las cuales se ven todas apoyadas en la parte de enfrente. Mira, sí. Y una última sí se cayó y destruyó todo. Un bombardero bien hecho mierda. Sí, de hecho la última, pese a haberse roto, no hizo el efecto de fusión, o en este caso la explosión como tal. Solo tiró el material que tenía adentro. Y eso fue un gran problema, ya que al hacer eso, toda la Tierra fue contaminada con plutonio y una enorme zona de
Palomares fue sellada y siempre ha tenido y seguirá teniendo una marcha nuclear. Ah, mira. Pero durante 5 décadas las autoridades españolas y estadounidenses han jugado al ocultismo y a la desinformación. El ejército norteamericano, con ayuda de la Guardia Civil, limpió y se llevó a territorio estadounidense tierra y restos vegetales contaminados de aproximadamente 25.000 metros cuadrados. Verga. O sea, no solamente ya eran los perdigones, no, ya era todo, ya todo estaba contaminado, sucio, dañado. Y siendo una zona costera que la humedad está muy culera, se puso peor. No sé por qué me imaginé a un español ahorita que mencionaste vegetales. No sé por qué imaginé a un español gritando: María, María, mi coliflor me está hablando. A lo menos que yo creo que sí, en algún momento. Sí. ¡Oh, Dios! ¿Por qué me habló la zanahoria? Mira, y así es como empezó Plantas vs Zombies. Oye, ¿sí? Nunca te habías puesto a pensar eso, pero eso sí puede ser el origen de Plantas vs Zombies, ¿eh? Lo fuerte es que sí, o sea, el ser humano se daña, se pone pálido, pierde el habla. Lo que no te dijeron es que los zombies son cadáveres de la región de Palomares que todavía querían ir a limpiar, pero se perdieron. Y previamente ya se pone mejor. Verás, dicha colaboración de Estados Unidos generó que se recogieran en total 1.400 toneladas de material contaminado. Pero pese a tener, entre comillas, muchas comillas, un triunfo ante las autoridades para no hacerlo público, las labores de limpieza en la zona, de España fueron tanto supervisadas por Estados Unidos, pero realizadas por personas no conscientes de ello de Palomares. Y estas limpiezas llevaron años. Esta colaboración entre ambos pasó a ser, digamos que, a tener muchos altibajos. Porque mientras se mantenía todo así como que formalmente, con cierto resguardo, cierto todo, los españoles decían: oye, ¿y cuándo van a hacerlo público? De hecho, para hablar de él solamente se le definía como el proyecto Índalo. Excelente. Bueno, es que también tienes razón, o sea, no había Facebook, no había Twitter. Y luego súmale que los españoles tenían el problema de: oye, Venancio, mi pana le acaban de salir patas y se fue corriendo. Mira, Piensa que sí. si lo piensas, también es el origen de los chistes españoles. Porque, o sea, lo pone como alguien no muy listo, pero en realidad sí lo era. O sea, mi pana se paró y se fue. Y si no era chiste, Y si lo estaban diciendo de neta. solo piensan igual. Pero bueno, el gobierno estadounidense y el gobierno español nunca suministraron equipo de protección de ninguna clase para la Guardia Civil que participó en la limpieza. Como siempre. Y de hecho, toda la protección que había la tenían los estadounidenses, y eso porque eran supervisores. Ah, El plutonio 239, que era el material con el que estaba compuesta esta arma, emite una radiación alfa y tiene una vida media de 24.100 años. nada más. Por eso la mancha que te digo que se tuvo y se tiene a la fecha, porque no está limpia al 100%. Y aunque no se han hecho estudios epidemiológicos correctos asociados a esta enfermedad, o específicamente en este caso, no se tiene un control del mismo, tanto en cuanto a radiactividad de la zona, toxicidad química en el agua, en la zona y demás, por lo cual es muy difícil tener un control o saber la magnitud a que llegó. Y el gobierno, bajo la presión el gobierno español, bajo la presión del gobierno estadounidense, no puede mantener todavía, no pudo más bien mantener ese secreto, y básicamente ellos mismos, los españoles, dijeron: vamos a desclasificarlo, nos vale chetos, y en 1986 se hizo público. Aproximadamente el 29% de la población de Palomares presentaba rastros de plutonio radioactivo en su organismo. Y para acabar de la peor manera, Estados Unidos en el 2009 dijo: ¿sabes qué? Esto no nos está dejando nada, soy la CIA, tengo mejores cosas que hacer, no voy a seguir financiando esto. Qué chingón, así como de: oye, pues tengo que mejores cosas quiero hacer, demostrar la existencia de los aliens, decir que Pie Grande existe y maneja un bocho. Sí, y de hecho en 2010 se decidió que ya nadie iba a poner dinero y simplemente se quedó así. Nadie metió fondos, se quedó la zona, vamos a decir que semi-contaminada, porque sí quitaron un cierto porcentaje, pero siguen. Por lo cual Palomares no es un sitio turístico que quieras ir a ver estos días. Excelente, ya sé dónde voy a hacer mis próximas vacaciones. Pero mira, no todo es cuestión de... Mira, esa Guerra Fría no todo fue cuestión solo de la Unión Soviética, de Estados Unidos. La Unión Soviética tuvo también lo suyo. Genial. Verás, muchos errores de esta guerra no fueron justamente por malas decisiones. Fue por el conflicto como tal. Al haber
digamos que esta guerra, al haber tanta pelea, tanto avance por ambos países, nadie se detuvo en algún momento para decir, oye, ¿de verdad esto sirve? Oye, de verdad, como que le estamos cagando, o de... O no Oye, solo eso, solamente pararse y decir, oye, mira, vi que en esa máquina le pusieron un Yurex. ¿Estás seguro que va a aguantar? así de, oye, ¿somos los malos? No solo eso, los dos países deberían preguntar en algún momento, mira, Estados Unidos es mi enemigo mortal. Y por otro, mira, Rusia es mi enemigo mortal. Pero, ¿y los demás países que estamos afectando no se sentirán mal estos días? Ay, por favor, como si les importara. Debería. Digo, lo único bueno que ha exportado Rusia ha sido, lo único bueno que ha exportado Rusia ha sido vodka, tanques y uranio. Y hablando sobre un año, en este caso vamos a hablar de un caso muy polémico, muy malo, históricamente hablando, y que de hecho fue tan importante, Enrique, que llegó no solamente a ser conocido, sino que Estados Unidos tuvo el honor y la dicha de hacer una película. Mira. Una cosa es meterse con la CIA, pero con la KGB, ni de pedo. Mira, gracias a Dios ya se deshizo, ahora tiene otro nombre. Sí, tiene otro nombre. Eso es lo que tú creías que quisieran que creyeran. ¿Dónde está el botoncito de Unión Soviética? Por eternizar. Pero sí, esta es la historia del submarino K-19, Oh, cuya película es protagonizada por el señor Harrison Ford, sí. Indiana Jones, Han Solo y muchos más. Yo creo que todo el mundo lo va a reconocer por Han Solo. El K-19 fue el primer de los dos submarinos nucleares soviéticos de la clase Proyecto 658. La primera generación de submarinos nucleares armados con misiles balísticos atómicos, específicamente misiles R-13-LBM. El navío fue construido apresuradamente por los soviéticos en respuesta al desarrollo de Estados Unidos de submarinos nucleares. Sí, era una pelea entre los dos por ver quién sacaba lo primero. Como todo, es como una pelea con tu ex. Cuando te intenta correr del departamento, te avienta unas cosas, tú agarras otras. Sí, y como parte de esta llamada carrera armamentícia durante la Guerra Fría, la mano de obra era rápida y de mala calidad. Como siempre. Y esta historia comienza aquí. A las 4 de la mañana del 4 de julio de 1961, ¿Por qué el día especial para los gringos? de hecho ese día hubiera tenido doble sentido, vas a ver. La vida de 138 tripulantes y su capitán quedaron enfrascados bajo el mar. Con una avería en el reactor del submarino convirtió la nave en una bomba de reloj frente a las costas de Estados Unidos entre Groenlandia y Noruega. Algo importante que hay que recalcar, de esa tripulación solamente una persona tenía 30 años y los demás no tenían ni 25. O sea, ¿me estás diciendo que el episodio de Los Simpson cuando Homero se roba un submarino nuclear era neta? Sí, hay una avería en el reactor, se está uniendo todo, pero ahorita vamos a esa parte. Si bien hemos conocido más o menos o tenemos una idea de cómo es un submarino, sí esas videoprotecciones y el reactor nuclear es la zona principal, está en el centro. Oye, mira, ahí están los misiles. Sí, está al frente. Y mientras en Los Simpsons dijeron que el problema era en la parte de los torpedos, porque estaba metiendo el agua que era en la parte del frente, aquí el verdadero problema era justo en el centro, en el reactor nuclear. Así que dicho eso, continuamos. Verás, la pesadilla comenzó cuando empezó una avería en el sistema de refrigeración del reactor. El capitán del submarino, Nikolai Seteyev, tuvo que sacrificar la vida de 8 de sus hombres para que pudieran reparar la avería, y de esta manera se enfrentaron a una fuga de radiación. Qué heroico. ¿No te das cuenta que los rusos son tan heroicos? O sea, siempre sacrifican la vida de sus subordinados, siempre. No, espérate, esto es lo peor. Verás, una vez reparada la avería, no solamente salvó el resto de las personas, sino también evitó un Chernóbil bajo el agua, en en mares de Estados Unidos, los cuales habían sido interpretados como una evidente clave a agresión nuclear. A los marinos del sexto sector se les dijo, ustedes ya saben a lo que van, ellos respondían que sí, y tomaron la decisión de participar en reparar esa avería. 4 brigadas se turnaban para soldar en lapsos de 10 minutos, porque era como que el máximo tiempo que podía soportar en esta zona. Y básicamente estaban trabajando ahí, soldando esta avería, y básicamente entrabas al reactor y salían vomitando bilis con la cara cubierta de horribles pústulas y quemaduras. Sí, prácticamente era una fábrica de zombies, pero bajo el agua. Sí. De algunos dicen, les sacaban del sector en brazos, ellos estaban rojos y se decían muy mareados.
pero en ese momento no sabíamos a qué se debía el enrojecimiento, si era por la radiactividad o por las altas temperaturas. Allí siempre hacía mucho calor y vestíamos camisetas de manga corta. ¿No? Se vestían así. Prácticamente lo que ocupaban eran impermeables, no tenían algo que los protegieran de verdad ante la radiación. Mira, es un submarino nuclear. Aquel ingeniero que lo diseñó pensó, ¿qué puede salir mal? No solo eso, también decía, en la soledad uno puede sentir miedo, pero cuando te miran tus compañeros y tienen esperanzas puestas en ti, tu temor les puede ocasionar más daño. Uy. Son palabras que dice un soviético, ellos son de, nunca los ves dudar, y esa es la viva imagen de cómo es su concepto de guerra. O sea, ellos sabían que todo estaba dependiendo de ellos, pero no dudaban, se mantenían firmes y a lo suyo. No como la CIA que usó españoles. Sí. Finalmente lograron reparar la avería cuando decidieron enfriar el reactor con agua potable. Nuevamente usando el capítulo de los Simpsons, sí, dejaron entrar cierta cantidad de agua y luego fue soltarlo para volver a sellarlo. Y obviamente después fue sacarlo, pero el punto es eso, fue enfriarlo de esa manera para poder salvar la vida en ese momento, porque ya todo estaba muy grave. Como resultado de esto, varios miembros de la tripulación se empezaron a presentar de manera grave. 8 marinos que participaron directamente en las operaciones de rescate del núcleo del reactor murieron una semana después del accidente. Y más de 14 en próximos años. Básicamente en el submarino nadie murió, pero casi luego empezaron a morir. Sí, bueno, ese efecto a largo plazo, digo, la radiación no es como que te mata de un instante a otro, como que te vuelves en un instante a otro, o como que te vuelves Hulk. Sí. Y mira, como dato final, que es el que de verdad sí dices, ¿what? ¿O por qué? Es que al ser un momento... Espera. No sé por qué, pero imaginé esto. Llegaron submarinos de la Antártida, Estados Unidos, llegaron de varios países y un sujeto amarillo por la radiación empezó a hablarles. Es mi primer día. Y el pingüino es... Mira, es material de calidad, anda siendo como un pingüino. Pero lamentablemente contraré ese humor de la peor manera. Pese a ser un momento clave para evitar un conflicto nuclear a una escala ya final, porque prácticamente eso era territorio estadounidense, un armamento nuclear ruso, bueno, soviético. Se evitó. La Unión Soviética, al observar todo el expediente y al ver que se trataba de un accidente, no condecoró, no felicitó ni le dijo buen día a ninguno de los tripulantes. Para ellos solamente fue un día más casual que se evitó la guerra. Claro. No les dieron nada, ni una indemnización, salieron del agua, los bañaron y luego siguen el servicio, no nada. Bueno, es la Unión Soviética, ¿qué querías? ¿Que te dieran una palmadita y una estrella? Mira, con un Eso es comunismo. Ok, un punto comunismo. No te queda tu comunismo, Frida Kahlo. Ay, yo no puedo hacer chistes de eso. No porque esté a favor de los sionistas, sino porque mi novia es fanática de Frida Kahlo, así que me va a pegar si lo hago. Bueno, Diego Rivera, continuamos. Para terminar, después de hablar sobre aviones y submarinos, que básicamente pues, eran considerados vehículos o armamentos nucleares para atacar a las personas, nos vamos a quitar un poquito de eso. Así que esta vez no habrá aviones, no habrá submarinos, no habrá comunistas, no habrá fascistas, solamente habrá pinole, burritos, sotol, malas decisiones, ignorancia y completo desinterés por las autoridades mexicanas. Se te olvidó agregarle una pizca de un chingo de incompetencia. Ahorita. Este caso fue sumamente dañino para el país y cambió la perspectiva del concepto de daños colaterales. Oh, maldita sea. Creo que ya sé por dónde va esto. Sí. Es el caso de el Cobalto 60. Maldita sea. Si bien desde antes hago un paréntesis, antes de que digan que me robo información, hay mucha información por ahí, hay podcasts que se dedican a hacerlo público, hay páginas que han hecho sus propias investigaciones, escúchenlas, véanlas, todas son muy buenas, y aquí solamente me olvidé tocar porque mira, fue un tema de interés, fue nuestro México lindo y querido, fue Juárez, ciudad del Divo de Juárez. Por favor, Juárez nos ha dado 3 buenas cosas. ¿En serio? Sí, los burritos, ¿No ve? ¿cómo se llama? Zajuanga. ¿Juanga? Y radiación para todos. Lo último es la presa, sí. Pero bueno, continuamos. Sí. Escúchenlo, véanlo, cada quien haga su propia investigación, pero de verdad es un tema muy interesante y les daremos una pista de esto. 2 años antes de que ocurriera el accidente nuclear en Chernobyl, sucedió el mayor accidente nuclear de todo el continente americano
y ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta ahora. Hasta ahora. En las instalaciones del hospital privado, de un hospital privado de especialidades, en 1977, y sin los permisos necesarios, el doctor Abelardo Lemus y sus socios de hospital privado compraron una máquina de radioterapia equipada con una bomba de cobalto 60 por unos $16,000. Mira, Básicamente era lo que conocemos hoy en día como para las que hacen para las radiografías, que es un pequeño módulo, va girando y lo que hace es que te va mandando la señal para que te vayan ayudando, en este caso para tu enfermedad. Se ve bonito el concepto, pero sabemos que en México eso no va a servir. mira, nada que tenga radiación aquí en México va a servir. Es más, deberías preocuparte si algo dice radioactivo. No, espera, olviden ese comentario. Mira, me acordé del problema que tenemos con los termómetros que dicen que son radioactivos, pero no entienden el concepto de... Así que olviden ese comentario, corrijo. Todo aquel que tenga un material radioactivo como uranio, plutonio o pueda desintegrar tu cuerpo, ahí sí preocúpate. No por los termómetros. Pero bueno, ajá, continuando. Por eso yo nunca me acerco a las máquinas de rayos X, y menos en el IMSS. Deberían hacerle caso a este hombre. Es un héroe nacional, deberían condecorarlo con, no sé, el Enrique de Oro o algo así. ¿Por qué? Porque tuvimos un presidente llamado Enrique, ¿no? Ah, chica tu madre por eso. Pero continuamos. El cobalto 60 es un isótopo radioactivo sintético que emite rayos gamma utilizados para tratar a pacientes de cáncer. Por falta de personal, digamos que especializado, la máquina fue abandonada en un almacén durante más de 6 años. Hasta que el 6 de diciembre de 1983, cuando al ver que esa máquina era solo un estorbo, se la dieron a Vicente Sotelo Albadrín, un trabajador de mantenimiento del hospital, y a su amigo Ricardo Hernández, quienes decidieron venderlo como chatarra. Típico. ¿Y mexicanos qué es? Ah, bueno, te encuentras todo y no sabes qué es. ¡Ah, la chatarra! Sí. Mira, me estuvieron pagando, no haces preguntas. La verdad. Mira, si yo veo que me están dando una máquina que además de tener una luz, no sé, brillante en color Ahorita azul, vamos a esa parte, de hecho. Pero los yo dos, ni de pedo la toco. de hecho, los años eran diferentes. Los dos hombres desmontaron el armazón metálico, que eran aproximadamente unos 100 kilos, y perforaron el corazón de la bomba de cobalto, que es básicamente un cilindro que contiene material radioactivo, que eran unos pequeños balines. Y se sabe que eran 6,000 balines de aproximadamente 1 milímetro de diámetro. No son tantos. Sí, pero básicamente lo tiene ahí todo más, y es lo que te está moviendo, es lo que te está como que mandando la señal. Sí, subiríamos la foto de cómo es el concepto, porque esta investigación está tan bien documentada, pero tan más desarrollada por México que sí, hubo pena. Una vez desvalijada la máquina, Vicente y Ricardo la subieron a su camioneta, que aquí vamos a punto importante. Como tal, nunca se especifica qué modelo era, y al final de cuentas ellos te dicen que es una Datsun. Pero en una investigación propia establecemos que solamente puede, establezco, porque sé que no tuvo mucho que ver, que solamente pudo haber sido uno de estos dos modelos. La Datsun 520, que básicamente era un modelo muy comercial, que fue desarrollado en 1965, o una Datsun 620, que fue desarrollada en el 72. ¿Por qué son? Son los modelos más convencionales, son modelos más típicos mexicanos, tienen la batería suficiente, con el suficiente espacio para cargar todo, y por último, y no menos importante, siempre se hace la importante seña de que es un modelo viejito. Y sabemos que esos vehículos fueron creados hace años, y puede que y son muy ocupados en estas épocas para mantenimiento. Yo voté por la 520. Ese fue mi único aporte en la investigación de Andrés. Sí. Una vez que contaron todo, lo llevaron al Yonke Phoenix, un depósito de chatarra donde les pagaron 1,500 o 1,600, dependiendo de la fuente, pesos por todo el material. Y aquí es donde empieza lo feo. Una vez que habían roto el cilindro donde iban los balines, que curiosamente no ocuparon una sierra profesional, no ocuparon equipos de primera, ocuparon el gran equipo de un martillo. Ah, claro, aplicaron la típica técnica mexicana de agárraselo a chingadazos y cuando se rompa lo cargas. Sí, una vez que lo vieron los perdigones que son azul, porque la luz que emite son azul, y dijeron, qué bonito, pero no les importó chetos y lo aventaron y ya. Mira, yo veo algo que brilla azul y digo, a la chingada no lo toco. Y menos si está calientito. ¿Ven? Por cosas como este chico debería ser, no sé, el nuevo personaje de... ¿Qué personaje tiene el que ahorita nos está regañando por el coronavirus?
¿Gatel? Ajá, ¿cuál es su puesto? Un secretario de salud, algo así, no sé, no estoy seguro. Mira, yo recomiendo a Enrique como secretario de salud porque nos ha dado más recomendaciones que los que han tenido hasta ahora. Mira, luego te explico qué es la radiación y te prometo hacer un video para explicarte qué es la radiación y cómo es que hay radiación en los termómetros y cómo es que hay radiación emitida por un material radioactivo. Luego, pero por ahora mejor no hablemos del sector salud. Sigo diciendo, recomiendo a Enrique, pero continuamos. Ay, Dios. Dicho esto, al llevarla al yonque, la camioneta empezó a soltar pequeños materiales, los pequeños balines empezaron a caer. Y básicamente todo el camino fue tirando material radioactivo por toda la ciudad. Esta información fue detallada en el informe que después realizó la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, mejor conocida como la CNSNS. El cobalto 60 se mezcló con... Perdón, es que cuando dijiste todo eso me imaginé la comisión que no vale madres. Lo peor es que sí. El cobalto 60 se mezcló con el resto de la chatarra del yonque Fénix y se vendió a varias empresas fundidoras de la zona, entre ellas Aceros de Chihuahua o Hashiza y la maquiladora Falcón de Juárez S.A., quienes usaron el material radioactivo para fabricar bases de mesas y varillas de acero corrugado, que para quienes no sepan son muy utilizadas para la fabricación y construcción de edificios. Oh, mira. Entonces quiere decir que posiblemente si tú tuviste un abuelito que haya comprado una mesa en los 60s o los 70s, posiblemente está irradiada de radiación. Ojo, si fue hecha en México. Oh, sí, sí, sobre todo si fue hecha en México. De hecho, a la fecha, pero ahorita vamos con la parte. De todo el material que se hizo, unas 6.000 toneladas se distribuyeron por la mitad de Estados Unidos. No, solo 6.000, que se sepa. Hay mucho perdido. Y todo de hecho, más radiación matando gringos. esta es la peor parte. De hecho, les debemos mucho a los gringos. Verás, el 16 de enero de 1984, un camión que transportaba varilla de México a Nuevo México, Estados Unidos, hizo saltar los detectores de radiación del laboratorio nuclear de Los Álamos, el mismo donde se creó la primera bomba atómica. Nuevo México. Sí. Ah. Verás, en Estados Unidos sí tiene control y tienen equipos midiendo la radiación exteriormente, porque era una época donde había muchos, no vamos a decir que ladronzuelos, porque eso sí tenían clase, estilo y eran gringos. Ladrones que se robaban materiales y que muchas veces eran material radioactivo y querían evitar una situación de este tipo. ¿Qué? ¿Que hicieron una bomba atómica en su casa? No solo eso, que se robaron el material. Pon tú, revenderlo, hacerlo, todo eso. Así que tenían medidores afuera. Y de hecho no se hubieran dado cuenta de no ser por esa camioneta que andaba perdida. Sí, andaba pues era por esta calle, no, mejor me meto por aquí. Ya sabes, típico mexicano que te dice, ¿por qué no preguntas? Mira, la ventaja Jamás. de que no existiera Google Maps o Waze. Sí, así que por andar perdido pasó por esa zona y los detectores empezaron a sonar. El Departamento de Salud de Texas y la Comisión Reguladora Nuclear alertaron a México de la contaminación. Y no fue hasta 10 días después que dieron con las principales fuentes de la radiación, que era la camioneta de Sotelo, la cual estaba estacionada en la colonia Alta Vista de Ciudad Juárez. Espera, dijiste 10 días después. Sí, los avisaron y nos valió chetos. Mejor vinieron ellos a investigar. Y 10 días después se ubicó el punto principal de toda esa radiación, que era básicamente la camioneta. Básicamente estás diciéndome que a las agencias mexicanas, como no es costumbre, les valió 10 hectáreas de berenjena. Sí. Y recapitulando sobre la camioneta de Sotelo, aquí es donde viene lo feo. Se encontraba estacionada en la colonia Alta Vista en Ciudad Juárez, que es uno de los barrios más humildes de la zona. La Datsun, la troca, la camioneta, o como le quieras decir, del intendente estuvo parada frente a su casa por varios meses, porque le robaron la batería. A ver, fueron 10 días para que identificaran y México dijera, ok, creo que sí la cagamos tantito. Pero esos 10 días no incluyen todo el tiempo que transcurrió desde que estuvieron fabricando varillas con cobalto 60. Sí, empezaron a mira, fue el proceso de juntar, llevarlo a la fábrica, que empezaran a manufacturarla, que saliera. Ponle eso en un día. Sí, y luego de ahí que empezaron a llevarla, exportarla, eso no te lleva ni una semana. O sea, ¿cuánto tiempo para que la camioneta estuviera meses ahí? Ajá, exacto. O sea, ¿cuántas toneladas de material contaminado por radiación se hicieron? Mucho, de hecho aún no se tiene un número exacto. Oh, maldita sea. Verás, para darnos una idea de qué tan mala era la situación, el lugar donde estaba la camioneta era un punto donde los niños iban a jugar y la gente se paraba a convivir. Ya sabes, la típica chela caminera donde dice, hay una camioneta y ponemos las cosas. Ahí nos subimos. Era muy común en la época.
y todas las personas recibieron altas dosis de radiación, y todo esto fue contado por el New York Times hasta el 1 de mayo de 1984. Fueron 4 meses para que se hiciera una publicación oficial donde dijeran México la está cagando. Como nunca. Se calcula que los vecinos próximos al vehículo y los trabajadores de las empresas donde estaba manufacturando todo este material fueron impactados 10 veces más con 10 veces más radiación que el incidente de 1979 en 3 Mile Island, en Pensilvania, que básicamente fue cuando hubo una pequeña, casi una fusión nuclear donde hubo liberación de cierto material y ya. O sea, no fue tan grave, no fue un Chernobyl, todavía se tuvo control sobre el mismo, pero era lo más grave en la época. Pero sí fue un, hola mami, mira, soy Spider-Man. Y en ese punto la gente había tenido 100 veces más. Chale. Así que, no que diga 10 veces más, no nos exageremos igual. Así que ahora, citando un poco a los autoridades estadounidenses, mencionaron que se llevaron 100 veces más radiación en Juárez que en Pensilvania, al final de cuentas. Oh. Verás, mientras la gente recibía 10% más, el lugar todo Juárez tuvo 100 veces más. Chale. Si alguna vez preguntaste de tenme más para una promo, eso sí era promo. Es una radiación alta. Mira, tengo cáncer de huesos, hígado y tal vez columna vertebral. ¿De cuál quieres? Te doy al 3x1. Pero mira, sus ojos están bonitos y se ven bien. Mira, son azulitos, hasta brillan. Así me imagino a los mexicanos. No sé por qué sí me imaginé así como de si voy a un hotel de Ciudad Juárez, lo primero que tienes que ver es si te brillan los ojos en la oscuridad. Sí. Si haces eso, corre. Seguramente tu hotel tiene varillas de rodeadas con cobalto 60. Los medidores detectaron que la camioneta arrojaba en algunas partes casi 100 rats. La radiación equivalente a 20.000 radiografías. ¡A la bestia! Ya somos números conservadores a la época. Porque obviamente es muy diferente tener un número preciso, exacto, en estos años. Sí, claro, en los 70s. Y mira, para finalizar y acabar con broche de cobalto, porque el broche de oro ya pasó de moda, de todo el material fabricado se alcanzaron por lo menos 17.600 construcciones hechas con el mismo, Oh. de un total de 6.160 toneladas de varillas producidas del 10 de diciembre de 1983 al 22 de enero de 1984. Solo se recuperaron 2.360 toneladas que aún no habían sido empleadas para la construcción. Ah, Se mira. hicieron mediciones en cerca de 17.600 construcciones, las que dije al principio, y recibieron por lo menos un nivel de radiación dañino para la salud. Y las ciudades donde recibieron principalmente estas varillas fueron Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, Durango, Baja California Sur, Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, Baja California Norte, Sinaloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Morelos e Hidalgo. ¡A huevo, Tlaxcala, no! No sabemos, es Tlaxcala, recibimos todo al final. Mira, 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 mira. Hasta el momento todavía no tenemos un amigable vecino hombre araña. Así que para mí es más que suficiente. Sí. ¿Y te acuerdas que te había dicho que eran 17.600 construcciones? Sí. De esas, solo 814 fueron seleccionadas como de verdad peligrosas de manera inminente y fueron demolidas total o parcialmente. Quiere decir que hay más de 17.000, o por lo menos hay 16.000 y algo, funcionando todos los días. Y aquí es donde nace mi última teoría. Sabemos que hoy en día México no es el mejor lugar para vivir, no tenemos mucha salud. Nuestro sistema de salud no vamos a decir que es deficiente, Y tengo coronavirus. y el coronavirus. Pero nunca te has puesto a pensar que alguno de los factores para que México se volviera un país donde hay muchos casos de cáncer que no tienen una fuente natural fuera de eso. Solo Puede piénsalo. ser. En el 2000 tuvimos muchos nacimientos, bueno, ya no genético, sino que de la nada tú estabas felizmente diciendo, señor, le empezó a doler la pata, tiene cáncer. No hay por qué, ahí es donde empiezas a dudar sobre qué pasó aquí. Mi teoría es que muchas de estas casas siguen todavía contaminadas, nos seguimos enfermando, sigue siendo el foco de salud, pero no podemos hacer nada porque al final de cuentas al gobierno no le importó. Bueno, tienes 21.000 años para que... ¿Cuánto dijiste? ¿21.000 años? ¿O 2.000? Digamos que muchos. Tienes muchos años para que ese material se descomponga y acabe de emitir radiación. Y para acabar, no es por echarle culpa a los políticos, pero esta vez sí es su culpa. El gobierno de la nación sí hizo un decreto, sí lo hizo oficial, mandó recursos para que se pudiera hacer un control de porque sí hay más fotos donde la gente hicieron las llamadas, no vamos a decir que son las de limpieza, son trincheras donde es
juntan el material, lo entierran, le ponen una cubierta de cemento y lo sellan después. Como un sarcófago Chernobyl. Sí, el gobierno sí dio el recurso para esto, recibió apoyo estadounidense y de demás países, me parece que era Inglaterra o por qué otro. Pero el 80% se lo quedó el presidente municipal que dio los permisos. No, muchos se lo quedaron los partidos, porque como eran cerca de temporadas de elecciones o completaban el proceso, Claro. empezaron a pelearse por el dinero, empezaron a decir, mira, vamos a depositar tantos millones. Dice, oye, yo como partido, ¿cuánto recibo? Es que es para yo, sí, pero yo para mi campaña puedo apoyarlo con esto. ¿Cuánto me da? Y mucho dinero se quedó congelado, mucho fue regresado, mucho no fue recibido. Por ejemplo, Estados Unidos sí dijo, ok, en algún momento les mando más. No se le dio seguimiento porque dijo, no, aquí ya lo arreglaron. Pero no se dio ese dinero. Y todo ese todo ese material se quedó ahí. No se le, si aunque sí se hicieron unas trincheras, mucho se perdió. Sí. Y obviamente, si en una zona fronteriza donde llegan en algún momento muchas personas que quieren cruzar al otro lado, no hablo solo por estadounidenses, que diga por mexicanos, también hay del sur, bueno, de América del Sur y esa zona, hondureños y demás, que llegan necesitando un trabajo de y dices, oye, vete a robar sus fierros y yo te pago. No lo juzgo, pero igual como mexicanos dicen, oye, vete a robar sus fierros. Como mexicano también dices, pues va. Nos afecta mucho esa parte porque lo seguimos manteniendo, Enrique. Mira, yo tengo una propuesta. Tlaxcala va a hacer un muro y Puebla lo va a pagar. Así evitamos que nos llegue material radiactivo. La ventaja de ser el estado Y inexistente. si a su hacer tu muro le pones varillas, no corremos el mismo riesgo. No. Traemos varillas de Jamaica. Y bueno, con esta última imagen de un muro fronterizo en Tlaxcala, nos despedimos. Pues temas muy interesantes. Y dime, Enrique, ¿qué opinas ahora del poder atómico? Mira, yo siempre he creído que es un arma mortal. Sobre todo porque como especie, como simios que somos, el hecho de poder partir un átomo y liberar tanta energía es literalmente nuestro fin, nuestra condena. Así que bueno, creo que simplemente nos estamos matando. Sí, bueno, y con esa recomendación del futuro secretario de Salud, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en todas nuestras redes, estamos como ensamblando la historia. Actualmente, posiblemente ya estemos en todas las plataformas de podcast. Creo que solo faltan como 2, 3. Ok. Pero estamos en YouTube. Todas las plataformas ya pueden encontrarnos, ensamblando la historia. Síganos, compártanos, recomiéndennos. Y creo que es todo. Muchas gracias por su tiempo. Saludos y nos saludamos la próxima semana. Bye.